Buenas noches, hermanos, nuevamente con cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso del libro de Jueces. El día de hoy nos corresponde estudiar el capítulo 12. Bien, el capítulo 12 es una continuación de la historia anterior de uno de los jueces que Dios levantó, llamado Jefteno. ¿Qué podríamos decir de momento que ya sabemos de Jefté? Un hombre que fue rechazado, ¿sí? Fue rechazado por sus hermanos. Jefté dice por haber sido un hijo fuera del matrimonio. Es más, la Biblia nos dice que fue hijo de una prostituta, ¿no? Jefté por esa causa es rechazado por egoísmo también, ¿no? Por sus propios hermanos él es rechazado y no solamente rechazado, sino que lo sacan de fuera de, por así decirlo, de del pueblo de Galat, ¿no? Y por cierto, su padre también se llamaba Galat, ¿no? Pero luego cuando el pueblo de Galat estaba siendo invadido o amenazado por los amonitas, de pronto lo que hacen es acudir a Jefté, ¿no? Y para eso Jefté ya tenía cierto nombre, era conocido por ser un líder valeroso, nos dice la Biblia en los primeros versículos, que era valeroso, hombre valeroso. Y no solo eso, ¿no? Vemos de que aparte de ser hombre valeroso, él tenía conocimiento de quién era Dios, consideraba a Dios en sus decisiones, y no solo eso, ¿no? Conocía su propia historia, podríamos decir, conocía lo que la palabra de Dios decía hasta aquel entonces. Básicamente el libro de Deuteronomio, el libro de Números, ¿no? Ya que cuando él entra de alguna manera va a aceptar este llamado de poder defender a su pueblo, aparte de encomendarse a Dios o decir, Dios, si Dios me da la victoria, cuando él ya va a pelear con los amonitas, primero hace un rol diplomático, ¿no? Como que trata de hacer entender a los amonitas y les relata la historia como es, ¿no? Ciertamente el rey de los amonitas no comprende nada, terco, y se van a la batalla, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Pero ahora vamos a ver la segunda parte. El verso 1 dice, capítulo 12 dice, entonces se reunieron los varones de Efraín. Efraín es otro de las tribus del pueblo de Israel, ah, que estaban al oriente. Dice, entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte, dice, y dijeron a Jefté. Por cierto, ambos, tanto los galaditas como los de Efraín, bueno, los galaditas no son una tribu, pero son un pueblo, ¿ya? Que estaba dentro de una de las tribus. Pero los de Efraín, dice, pasan al otro lado, hacia el norte, y van ante Jefté y le van a hacer una serie de preguntas, ¿no? Pero en simples palabras, estaban hablando entre israelitas, ¿sí? Dice, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Hasta ahí como que pareciera una pregunta, bueno, ¿no? Que no va a traer muchos problemas. Lo que pareciera que están diciendo, ¿por qué no nos pasaste la voz, no? Pero vamos a ver que la intensidad de la pregunta no es esa, porque si lo volvemos a leer completo, dice, dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Entonces, ese nosotros quemaremos tu casa contigo nos da a entender que no es una pregunta normal, es un cuestionamiento hacia lo que Jefté ha hecho con los amonitas, ¿no? Y básicamente esto denota, había cierto envidia, cierto egoísmo o mínimo un malentendido ahí, ¿no? Porque ellos estaban haciendo un reclamo a Jefté. Más allá de alegrarse por la victoria que Dios les había dado a los galaditas de la mano de Jefté, ellos estaban cuestionando a Jefté. Entonces hay preguntas y hay preguntas, ¿no? Entonces, vamos a ver que definitivamente estos hombres de Efraín, lo que tenían dentro de ellos era egoísmo o envidia, ¿no? Y lo que estaban buscando es como un reconocimiento, nuevamente, ¿no? Nos dejaste sin las chances de ser reconocidos. Nos recuerda un poco a capítulos atrás, ¿no? Vimos un evento similar nuevamente, ¿no? Donde más allá de decir, si no me equivoco, fue con Gedeón, ¿no? Decir por qué los perseguiste solo también era como un reclamo, ¿no? Pero bueno, pero aquí sí es un reclamo a tal punto que le dicen a Jefté, nosotros quemaremos tu casa contigo. Le están diciendo básicamente que por haber peleado con los amonitas, por haber vencido a los amonitas,
que en resumen es un pueblo enemigo de Israel, es un pueblo enemigo de Dios, le están diciendo nosotros vamos a quemar tu casa. Entonces acá se desata una pelea, una guerra civil entre pueblos de un mismo pueblo de Dios, por así decirlo, ¿no? Entre ciudades del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, vamos a ver la respuesta de Jefté. Dice, verso 2. Y Jefté les respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón. Cuando dice yo y mi pueblo, se está reconociendo él como Galadita, ¿no? Dice, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. Entonces acá Jefté nos da un dato, que Jefté sí los quiso hacer partícipes a los de Efraín, sí los llamó, sí les envió el famoso WhatsApp, carta, rollo, no sabemos, pero hubo una convocatoria como diciendo, ayúdennos. Y Jefté está diciendo, y ustedes no me ayudaron, ¿no? Yo os llamé y no me defendieron de la mano de los amonitas. Entonces, este reclamo que están haciendo los de la tribu de Efraín o los varones de Efraín es infundado. Básicamente es en cólera porque Dios ha dado la victoria a Jefté, porque Dios ha obrado a favor de los galaditas y Dios se ha mostrado, ¿no? Mis hermanos, a pesar de que pertenezcamos a la misma iglesia, seamos hermanos en Cristo, en el camino probablemente encuentres tú ministerial cierto egoísmo, cierta envidia. No te escandalices. Recuerda que el corazón del hombre muchas veces está todavía en transformación y a veces ni siquiera ha sido transformado, ¿no? Si es que de pronto viene de la cizaña, ¿no? Entonces, eso va a haber. La pregunta es cómo vamos a responder ante eso. Con esta historia nos vamos a dar cuenta que el egoísmo, la envidia o el malentendido, por último, ¿no? Trae grandes consecuencias. Entonces nosotros como cristianos, ¿de qué debemos de guardarnos? Guardar nuestro corazón de egoísmo, de envidia, de buscar reconocimiento. Estos de la tribu de Efraín se están comparando con los galaditas y tontamente porque tienen al mismo Dios. O sea, así como Dios obró a través de Jefté para dar victoria a los galaditas, también lo podría hacer a través de la tribu de Efraín si es que ellos acuden a Dios. Pero tontamente están haciendo un reclamo ante Jefté y en últimas instancias ante Dios, porque Jefté pudo y les va a decir, ¿no? Que Dios es el que les ha entregado al pueblo enemigo en sus manos. Mira lo que dice el verso 3. Viendo pues que no me defendían, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón. ¿Y qué dice? Y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? En otras palabras, Jefté está diciendo, si es Dios el que me ha dado la victoria. Si hubiese obrado mal, Dios no me hubiera dado la victoria. Si hubiese yo errado, hubiese sido imprudente, egoísta o no los quise pasar la voz, Dios me hubiese dado, no me hubiese dado la victoria. Pero Él está diciendo, primero, yo los convoqué, les pedí que me ayuden, que nos defiendan, que nos apoyen. Ustedes se negaron. Segundo, nuestra vida estaba en riesgo. Y tercero, Jehová me los entregó, dice. Y esta es la parte que más me impacta, ¿no? ¿Cómo es que mientras que los otros están buscando un reconocimiento, están llenos de envidia, de egoísmo, por así decirlo, por la victoria que Dios ha dado a Jefté y a los galaditas, Jefté, más allá de decir yo he vencido, Jefté está diciendo Jehová me los entregó. En otras palabras, están diciendo, si Dios me ha bendecido, ¿yo qué puedo hacer? ¿Me dejo entender? Entonces, mis hermanos, aún el ser bendecidos por Dios, cuando estamos en un entorno de inmadurez, probablemente va a venir críticas. Cuida tu corazón. Y de la misma manera nosotros, ¿no? Cuidemos nuestro corazón para no tener envidia, egoísmo hacia otros a quienes Dios bendice. Muchas veces no vamos a entender las maneras como Dios obra, pero debemos de cuidar nuestro corazón de envidia, de egoísmo. Porque si Dios es el que está obrando, ¿quiénes somos nosotros para reclamar? Si Dios le place sanar a alguien, imagínate, ¿quién eres tú para cuestionar a Dios? ¿No? Si Dios le place tener favor con alguien, ¿quiénes somos nosotros para decir, pero por qué? Entonces, más bien,
debemos de cuidar nuestro corazón. Amén. Entonces continúa la historia, mira. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galat. Probablemente los galaditas no entendieron razones. No, los de Efraín no entendieron razones, porque recuerda, el verso 1 nos dice que ellos estaban decididos a quemar la casa de Jefté con él ahí. Es decir, probablemente con la respuesta que está dando Jefté, no los persuadió ni hizo cambiar su parecer de estos hombres llenos de egoísmo, llenos de envidia, y entonces se desata una guerra civil entre ciudades de un mismo pueblo, y dice el verso 4. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galad y peleó contra ¿quién? Contra Efraín. Parece curioso, ¿no? Ambos tenían el mismo Dios, ambos eran parte del pueblo de Israel, y ahora los vemos peleando entre ellos. Dice, y peleó contra Efraín, y los de Galad derrotaron a Efraín, porque habían dicho, ustedes sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Entonces, aquí se desata una batalla, vamos a ver victoriosos a los galaditas contra los de la tribu de Efraín. Verso 5 dice, y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Dice, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galat les preguntaban, ¿eres tú Efrateo? Es decir, ¿eres tú de Efraín? ¿No? De la tribu de Efraín. Y él respondía, no. Entonces, lo que nos está diciendo básicamente que muchos de los del pueblo de Efraín, o de la tribu de Efraín, estaban huyendo de su ciudad, ¿ya? Producto de esta guerra civil y querían pasar al otro lado, al lado de Galat, ¿no? Que de alguna manera estaba siendo victorioso. Ellos les hacían una pregunta, ¿no? ¿Eres tú Efrateo? Si ellos respondían no, con eso estaban diciendo yo no tengo nada que ver con Efraín, ¿no es cierto? Em, la pregunta es, pero si realmente ellos eran de Efraín, quizás hubiese sido mejor que digan, sí somos de Efraín, pero no estamos de acuerdo con los ancianos. Sí somos de Efraín, pero perdónenos la vida. Pero estos fulanos van a mentir. ¿Por qué lo digo? Porque ellos dicen, no, no somos de Efraín. Pero mira lo que dice el verso 6. Entonces le decían, ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente. Pareciera que los de la tribu de Efraín tenían un pequeño dejo, ¿no? O sea, una pequeña variación en cuanto a pronunciar esta palabra. Y eso ocurre también hoy en día en nuestros propios pueblos, ¿no? No, los de la selva, los de la sierra, los de la costa, diferimos ligeramente en el pronunciamiento de ciertas palabras, ¿no? Por ejemplo, si tú escuchas hablar quechua a las personas de provincia y tú lo tratas de imitar, es un poco difícil, porque ellos le tienen un tonito y tienen ciertas palabras que quizás para alguien que nunca ha hablado quechua se le complica, ¿no? Y la otra persona lo habla con normalidad, a pesar de que podemos estar hablando eh, el mismo idioma, ¿ya? Estoy diciendo que no es que las personas están hablando en quechua, sino a pesar de que podemos hablar el mismo idioma, pero por lo que ellos también hablan el otro, tienen un dejo, ¿no? Entonces, eso ocurre. Eh, Podríamos decir que con los argentinos también ocurre, ¿no? Hay diferencia en cómo la pronunciación de los argentinos y los peruanos, ¿no? ¿Cómo dirías tú? Anda para allá. Dile a un argentino que diga anda para allá. ¿Qué va a decir? Anda para allá, te va a decir, ¿no? Entonces, algo así sucedía y ellos lo que le está diciendo, ¿no? Así que no eres de Efrateo, no eres de Efraín, entonces di Shibolet. Y el otro decía Sibolet, sonaba, pues, porque su manera de decir esta palabra daba a entender que sí era de la tribu de Efraín, dice, verso 6. Entonces le decían, ahora pues di Shibolet, y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los del vado del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42,000. ¿Te das cuenta? Cómo el egoísmo, la envidia, el no reconocer que Dios está obrando en el pueblo con el pueblo de Galat o ha tenido favor con Jefté y el pueblo de Galat trajo todas estas consecuencias, cómo no entender lo que Dios ha hecho, ha traído todas estas consecuencias. Lamentablemente,
aquí vemos los efectos del egoísmo, ¿no? Los efectos de la envidia, ¿no? O los efectos del querer buscar reconocimiento y no reconocer que es Dios el que hace las cosas. Lamentablemente trajo alrededor de 42.000 hombres de Efraín muertos, en últimas instancias del pueblo de Dios, porque eran del pueblo de Israel. Trae mucho daño, ¿no? Entonces, mis hermanos, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestro corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Para que las personas de Efraín reaccionen de esta manera, eso nació primero en su corazón. Ellos pudieron haber dado marcha atrás. Al escuchar la explicación de Jefté, pudieron haber dicho, si Dios es el que entregó a los amonitas en sus manos, ¿quiénes somos nosotros para reclamar? Pero no hicieron eso, sino que se fueron a la batalla y finalmente terminan en una gran tragedia, ¿no? 42.000 muertos. O sea, es un número considerable. Verso 7. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté Galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. Todo este gobierno, por así decirlo, de Jefté duró alrededor de 6 años, ¿no? Y la Biblia nos muestra cómo es que él muere en su pueblo y es sepultado también en su ciudad, ¿no? Entonces esos son indicios de que terminó bien su, vamos a decirlo así, su mandato, su liderazgo, ¿no? O su tiempo que le tocó juzgar a esta parte del pueblo de Israel llamado la ciudad de Galat, ¿no? Entonces, por cierto, vuelvo a repetir, no sabemos más detalles, pero sí sé que Dios lo sabe. Nosotros sabemos lo que está registrado en la Biblia, la hazaña de Jefté, pero Dios sabe más cosas. Por algo, su nombre aparece en el libro de Hebreos, en la galería de los hombres de fe, ¿no? Este va a aparecer junto a Gedeón, junto a Abraham, ¿no? A toda esta gente, a Abel. Entonces tú dices, wow, ¿no? O sea, ¿cómo es que aparece en esa galería, ¿no? En el top top. Entonces, ese fue entonces, mis hermanos, el ministerio de Jefté, ¿no? La pregunta es, si, si Dios diera una oportunidad más para escribir una nueva lista de héroes de la fe, ¿tu nombre estaría ahí? Quizás no se vaya a dar eso es un supuesto, pero pregunto, ¿cómo estás sirviendo a Dios hoy? ¿Para que seas recordado por el hombre o para que seas recordado por Dios? O quizás nuestro corazón está como los de Efraín, ¿no? Viendo cómo Dios bendice a otros y nosotros estamos ahí, ¿pero por qué lo bendice? ¿Por qué cuestionando, ¿no? Cuando, o por qué Dios lo usa. Dios también te puede usar a ti. Recuerda que Dios no hace dice acepción de personas. Recuerda que el historial de Jefté, sus inicios, nadie quisiera decir, yo vengo al igual que Jefté, ¿no? O sea, no, porque Jefté, tú has visto de qué familia vino, ¿no? Fue rechazado. Pero cuando rindió, se rindió a la voluntad de Dios, cuando reconoció a Dios y cuando reconoció también su palabra en el momento de actuar, Dios bendijo, le dio victoria. Lo mismo lo puede hacer contigo. Amén. Entonces, de aquí en adelante vamos a ver quizás algunos jueces más, tres jueces más, pero la Biblia nuevamente, como en los casos anteriores, que habíamos visto anteriormente, a Tola y Yair, capítulos atrás, donde la Biblia básicamente le dedica 2 o 3 versículos como máximo, ¿no? Pero lo menciona, pero no menciona, si la Biblia tendría que mencionar algo que es cuestionable o está mal, lo haría, ¿no? En el caso de Tola y Yair no lo hizo, sino que dice que juzgaron cierto número de años al pueblo de Israel, ¿no? Y que bueno, Dios sabe lo que realmente ellos hicieron, sirvieron en el anonimato, dijo alguien, ¿no? Aquí nos va a mencionar 3 nombres, pero de estos 3 nombres, te adelanto, uno de ellos no es de buen ejemplo. Vayamos con el primero. El verso 8 al 10, vamos a hablar del juez de Ibzán. Mira lo que dice. Después de él, haciendo referencia a Jepté, juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas. Y tú podrías decir, wow, qué bendecido, ¿no? Las cuales casó fuera y tomó fuera de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Y tú podrías decir, ¿y qué de malo hay en todo esto? Es clarísimo. Tuvo 30 varoncitos, 30 mujercitas,
y todos sus yernos y todas sus nueras fueron extranjeros. Tomó fuera, casó fuera y tomó de afuera. Y podría tener quizás sus propias razones, no, pero mira que los que somos del pueblo de Israel, mira cómo pelean, no han visto que los de Efraín con los de Galat están en pelea y podría haber presentado muchas excusas. Pero la palabra de Dios hasta el momento escrito, en el libro de Levíticos, en el libro de Deuteronomio, era claro. Dios les anticipó en más de una ocasión que no se unan en matrimonio con los de esos pueblos, ¿o no? Cuando ustedes estén en la tierra prometida, no hagan alianzas, que sus hijos y sus hijas no entren en alianza con los de otros pueblos. Eso fue explícito y fue claro. Y es más, Dios les dio las razones, ¿no? Porque las hijas de estos pueblos los arrastrarán a sus hijos para adorar a los falsos dioses en los lugares altos. O sea, hubo toda una advertencia de parte de Dios, como hoy en día lo hay en el Nuevo Testamento. No os unáis a qué, a yugo es igual. Pero sin embargo, hicieron caso omiso a lo que Dios explícitamente había dicho. Y sobre todo este juez, ¿no? Si teniendo un lugar de liderazgo, ya te imaginas entonces cómo estaba el pueblo. Si él siendo juez, siendo un líder, hizo eso, exportó nueras y exportó, digo, exportó no, importó, trajo nueras y trajo yernos para sus 30 hijos y sus 30 hijas. Es decir, simplemente prefirió hacer alianza con otros pueblos. Aquel entonces, para aquellos años, la costumbre no era solamente que, bueno, pues mi hija decidió, mi hijo decidió, sino toda la familia estaba de acuerdo. Esto es entrar en una alianza con toda la familia y están entrando en alianzas con pueblos paganos. Entonces esto es grave. Y entonces ¿cuánto tiempo nos dice que gobernó? Bueno, no nos describe, ¿no? Dice, no nos dice el tiempo. Pero todo el tiempo que gobernó este hombre llamado Ibzán fue oscuro. Literalmente se olvidaron de Dios y se olvidaron de su palabra. Tú y yo estamos en otros tiempos, pero los principios siguen siendo los mismos. El Nuevo Testamento en más de una ocasión nos exhorta a que no nos unamos en yugo desigual. Y no solamente me refiero al matrimonio, en diferentes aspectos. Primero de Juan capítulo 3 verso 13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No, a mí el mundo me ama. Ah, entonces ten cuidado. Probablemente te estás comportando como el mundo, ¿no? Y cuando hablo mundo no me refiero a las personas, sino al sistema de vida, ¿no? ¿Qué tanto por ejemplo, ¿no? Quisiera poner un ejemplo. En un entorno de trabajo, si tú eres legal, si tú eres íntegro, muchas veces, si tu trabajo está lleno de operarios o de personas que quieren sacarle la vuelta al trabajo, muchos de ellos te van a tener cierto rechazo, porque tú vas a ser como que la piedrita que en el zapato, ¿no? Que de pronto no los deja hacer sus cosas. Y en todo grupo se cumple eso, ¿no? Entonces, ¿cuánta razón dice, no? Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece por hacer lo correcto, por decir la verdad, por ser íntegro, por ser leal. Verso Juan 15:18 dice, mira, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Si al mismo Señor Jesús el mundo lo aborreció, vuelvo a repetir, no me refiero netamente a las personas, me refiero al mundo como sistema de vida, como forma de vida llena de pecado, aborreció al mismo Señor Jesús. Entonces, pero a veces hoy en día vivimos tiempos en la que la iglesia quiere ser tan amigable y yo entiendo que no tiene nada de malo ser amigables con las personas, invitarlas a que vengan a la iglesia, pero de ser amigables a llegar al punto de ser influenciables por el mundo, de que comenzar a hacer cosas que el mundo hace para así disque pretender ser amigables, no. Jesús fue amigable, entró a la casa de Saqueo, pero Jesús no fue permisivo con el pecado. Jesús no fue influenciado por Saqueo ni por los compañeros de Saqueo, sino él influenció sobre. Entonces, nuestro concepto de amigable muchas veces
hoy en día también está cambiando, ¿no? Entonces tengamos cuidado, mis hermanos. No confundamos esos términos. Si el mismo Señor Jesús dice fue aborrecido, del mundo los va a aborrecer, dice. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nuevamente está hablando de la forma de vida. Hay otro pasaje donde dice que no podemos servir a dos señores a la misma vez. Entonces te das cuenta que el Nuevo Testamento está lleno de principios que nos hablan de que no hagamos alianza con el mundo, con la forma de vida de este mundo. Entonces, así como de pronto este juez Ibzán de pronto cedió a hacer alianzas con los pueblos paganos y terminó mal definitivamente, entonces nosotros también estamos expuestos a eso. La pregunta es, ¿qué tan leal, qué tan fiel vas a ser al Señor cuando de pronto en tu caminar se te presenten oportunidades de hacer alianzas, de ceder a la tentación, de ceder a a este estilo de vida que vive el mundo, ¿no? Entonces, mis hermanos, se puede dar para un adolescente, para un adulto, para un trabajador, para un estudiante. El mundo está normalizando muchas cosas y a veces el creyente es lamentable. Cuando el incrédulo cede a eso, ¿qué puedes esperar? Es incrédulo, no tiene a Dios. Pero cuando el cristiano cede a eso, ahí viene el problema. Ahí está el inconveniente. Entonces tengamos cuidado de esto. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestro hogar, nuestra casa del mundo. Con esto no estoy diciendo aíslate y no, 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 nada de eso. Lo único que estoy diciendo es que andemos con cuidado. Entonces, ahora los dos últimos, verso 11 al 12, nos va a hablar de un nuevo juez, Elón. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Entonces este es un juez más del cual no se nos dice que haya hecho algo malo, pero tampoco se nos dice que haya hecho algo bueno. Pero si está siendo mencionado en la lista, consideramos que Dios es el que les va a dar la verdadera recompensa y honra si ellos obraron bien, ¿no? Al igual que Tola y Yair que habíamos visto anteriormente. Dios sabe cuál fue la labor de ellos y Dios sabe cómo recompensarlos, ¿no? Y esto también nos trae una reflexión. No siempre tu trabajo para el Señor va a ser visto, va a ser reconocido aquí en la tierra. Hay cosas que el Señor te lo va a reconocer allá. No siempre tu trabajo, tu servicio para el Señor va a ser reconocido de manera pública. Muchas veces quizás en lo secreto alguien venga y te diga gracias y ahí quedó, no más. Y a veces ni siquiera se dé la oportunidad para ese gracias. Entonces, nuevamente, cuidemos nuestro corazón. ¿Cuál es la motivación por la cual estamos sirviendo a Dios? De alguna manera somos personas que Dios ha llamado para poder servirle, pero recuerda, por circunstancias, por situaciones que a veces ni siquiera planificadas, se puede dar de que nadie te reconozca en alguna situación. Entonces, guardemos en ese momento nuestro corazón. Guárdalo, ¿verdad? Guárdalo en el sentido de que no se contamine, diga, ni siquiera me dieron las gracias y como que es como envenenarte la vida. Lo que hagas, hazlo como la misma Biblia dice, hazlo para el Señor. Y por último, nos habla de un juez más, que también está en el anonimato. Verso 13 al 15 dice, después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Gilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Gilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte Amalek. Nuevamente se nos menciona el año que ellos juzgaron, dónde murieron y dónde fueron sepultados, ¿no? No se nos menciona más. Amén. Entonces, en más de una ocasión, quizás, no sé si te ha pasado esto, ¿no? Se hace un evento, una actividad, y en el que tú has tenido participación. Y de pronto el beneficiado o el líder, el pastor, dice,
queremos dar las gracias al hermano tal, hermana tal, el hermano también hizo esto, ¿no? Pero por ahí somos humanos, nada intencionado, pero nos olvidamos, vuelvo a repetir, puede ser el pastor o la persona beneficiada. De pronto dice, da el nombre de muchos que apoyaron y se olvida de ti. La pregunta es, ¿cómo, qué causa es en tu corazón? ¿Qué causa en tu corazón? A todos les dieron las gracias, a mí no. A veces, ¿no? Podría ser. Si llega hasta ahí, bueno, déjaselo al Señor y di, Señor, no creo que haya habido nada intencional aquí, pero yo lo que hice lo hice para ti. Pero si eso lo llevas y le comienzas a dar vuelta y vuelta y vuelta y dices, la próxima voy a servir con más empeño para que me den las gracias. No, porque ya estás de pronto cambiando tus motivaciones de servicio a Dios. Ya estás entrando en una competencia y vas a llegar como los de Efraín a decir en algún momento, cuando veas que algún hermano sirve y Dios bendice su servicio, vas a ir y vas a decirle, ¿por qué no me avisaste? Yo también quería las palmas. Y se va a desatar el problema. La envidia y el egoísmo comienza acá, en el corazón. Ahí comienza. Y debe ser tratada entonces ahí, antes de que salga y cause daño. Cuando justamente no sabemos tratar la envidia y el egoísmo, es que termina causando grandes daños. Entonces, mis hermanos, eso se va a dar aún en la iglesia. Ten cuidado. Y también ten cuidado los que sí son mencionados, ¿no? Quizás eres más hablador, más figuretti, no sé, como Julio quizás, y de pronto, gracias, Julito, te dicen, ¿no? Entonces, mira, estamos poniendo ahora el otro caso, ¿no? Donde sí se te menciona, donde sí de alguna manera se te dice gracias y quizás tu labor es un poco más visible, vamos a llamarlo así, no más importante, sino quizás tu labor es más visible y entonces más de uno se acerca y te dice, hermano, gracias, hermana, gracias. Aún ahí también guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque se puede llenar de soberbia, se puede llenar de vanagloria y te puede llegar a gustar. Y también eso va de pronto a dañar tu servicio, porque no vas a servir con la actitud correcta. Entonces, si hay algo que nos quiere enseñar este capítulo, creo yo, es eso, ¿no? A guardar nuestro corazón, a ser siervos del Señor, en el contexto eran jueces, en nuestro contexto ser siervos del Señor, pero de corazón. Siervos del Señor que ponen a Dios primero, ¿no? Y en segundo lugar a Dios y en tercer lugar a Dios. Más allá si hay un reconocimiento público, más allá si va a haber un reconocimiento aquí en la tierra, pero saber que lo que estás haciendo es para Dios. No te garantizo que tu nombre vaya a estar en el nuevo libro de la fe, ¿no? Pero la galería. Pero sí de que si tú sirves al Señor con un corazón correcto, Dios lo va a recompensar, aquí o allá. Vamos a orar ahí en otros lugares, hermanos. Padre, te doy gracias por esta noche, porque nos enseñas, nos ministras a través de esta historia, Señor. Ayúdanos a ser como Jefté, Señor, a ponerte a ti sobre todas las cosas, Señor, y a poner tu palabra en primer lugar, Señor. Y cuida nuestro corazón para que no sea como los de la tribu de Efraín o como los varones de Efraín. Cuida nuestro corazón para que no sea como Ibzán, Señor, que se contaminó con entregando a sus hijos, a sus hijas, a diversos pueblos, Señor, haciendo alianzas con el mundo. Cuídanos, Señor. Ayúdanos a separar nuestra vida para tu gloria, Señor. Ni siquiera buscar nuestra propia gloria, Señor, porque eso es peligroso. Ayúdanos a buscar día a día tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.